Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles, quinto día dentro de la octava de Navidad. Creo que mencioné esto al principio de esta semana. Por octava se entiende los 8 días, incluyendo el día festivo 25 de la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y son 8 días que se cierran con la solemnidad de María este domingo entrante. Es una tradición que las fiestas, las solemnidades principales, como es la Navidad y Pascua, pues tengan lo que se llama la octava, 8 días de fiestas después del día mismo de la solemnidad que se cuenta dentro de esta octava. Y hoy estamos en el quinto día dentro de la octava de Navidad. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 11. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que pertenece en Cristo, que permanece en Cristo, debe de vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 95 y el responsorio es: cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendor en su presencia, y lleno de poder está su templo. Cantemos la grandeza del Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 2, versículos 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel,
En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo de que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la primera carta de Juan en este quinto día dentro de la octava de Navidad. Y nuevamente surge aquí el tema que el autor de esta carta, donde conecta de una forma muy explícita que el amor a Dios tiene que estar íntimamente unido al amor del prójimo. Si no hay amor al prójimo, no puede haber amor a Dios, ¿no? Y este es uno de los temas que repite constantemente en esta carta. El tema del amor es un tema que predomina, particularmente en esta conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Dice: queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere? Puede referirse a los de la antigua ley mosaica, puede referirse, por ejemplo, a lo que Jesús responde cuando el escriba le pregunta cuál es el mandamiento principal o más importante, y Jesús lo resume en dos: amor a Dios y amor al prójimo como a uno mismo. O también puede referirse al mandamiento que Jesús le da a sus discípulos en el Evangelio de Juan, que se amen unos a otros como yo los he amado, ¿no? Y esto es algo nuevo que Jesús introduce en cómo se ha de entender este amor de Dios, y este amor a Dios, puesto que Jesús mismo modela lo que significa amar a Dios en el amor al prójimo, en la forma que Jesús ama a sus discípulos, en la forma que Jesús se entrega, se dona a sí mismo para la salvación del mundo, para la salvación nuestra, ¿no? Y no hay mayor amor que el dar la vida por sus amigos, ¿no? Así que Jesús les deja el ejemplo mismo, no simplemente de palabra. El mandamiento que Él les da está plasmado en su propia vida, en la forma que Él lo da todo, no solamente por sus discípulos, sino también por nosotros. Él dice, el que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Así que aquí el autor nuevamente regresa al tema ese, ¿no? Cumplir los mandamientos no simplemente es un acto intelectual de amar a Dios o un acto espiritual. Si este amor a Dios no se manifiesta concretamente en el amor al prójimo, el autor de esta carta nos dice: somos unos mentirosos. Y la verdad no está en él, dice. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Palabras impresionantes. El que cumple los mandamientos del amor. Y por amor entendemos el amor ágape, que es una palabra griega. En el griego, que es la lengua del Nuevo Testamento, hay diferentes palabras que se utilizan para expresar diferentes tipos de amor, ¿no? El amor
por ejemplo, entre una pareja, el amor eros, o el amor entre buenos amigos, buenos cuates, filio, o el amor a la patria, el amor a la familia. Son tipos de amores que son, pues, que tienen que ser correspondidos. Son mutuos, ¿no? Y ese tipo de amor, si no es correspondido, pues con el tiempo, pues se frustra y muy probablemente pues se enfría y desaparece. Pero hay otro tipo de amor que el autor de esta primera carta de Juan utiliza bastante en esta carta, y es el amor ágape. Y es el amor, este amor tiene una singularidad que empieza en Dios, puesto que es Dios que por su propia iniciativa viene a nosotros, se hace uno con nosotros, se entrega por nosotros, ¿no? No porque lo merecemos, no porque lo hemos ganado, no porque lo meritamos, sino que simplemente porque es una iniciativa de Dios, que Dios ama a sus hijos e hijas. Dios ama a cuanto ha creado, y Dios quiere que toda su creación, todos sus hijos e hijas, lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y este es el tipo de amor del cual este autor habla, el amor ágape, que ama buscando solamente el bien del amado. Dios busca solamente nuestro bien. Y lo que ese tipo de amor espera de que nosotros lo recibamos. Nos regocijemos en este amor que Dios volca sobre nosotros, y que este amor despierte en nosotros el deseo, la capacidad de corresponder, no por obligación, sino por gratitud, al sabernos que aunque no lo merecemos, aunque no lo meritamos, igualmente nos encontramos amados, aceptados, perdonados, sanados, reconciliados, ¿no? Y es esta experiencia de, en mi propio cuerpo, en mi propia vida, en mi propia existencia, en mi propia circunstancia, sea cual sea, de que yo me encuentre amado. Y es esta experiencia lo que despierta en nosotros el deseo, repito, de corresponderle a Dios por pura gratitud, porque reconozco que fue Dios, por su propia iniciativa, quien ha venido en busca mía. Me ha llamado por mi nombre, te ha llamado a ti por tu nombre y te dice: tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, ven, regresa a la casa de tu Padre, revístete de la dignidad que es tuya, que es tuyo. ¿Y cuál es esta dignidad? De ser un hijo, una hija amada de Dios, ¿no? Este es el tipo del amor del cual este autor de la primera carta de Juan habla, y regresa constantemente al tema este. Dice: pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él, en que reconocemos que este amor vive en nosotros por pura iniciativa de Él, ¿no? El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. ¿Y quién es Él? ¿A quién hace referencia? A Él. Él es Cristo, ¿no? Así que el autor de esta carta nos dice: tenemos que imitarlo en Él. Y no es una imitación superficial, es una imitación que nace de la experiencia de sabernos amados, de sabernos reconciliados, de sabernos de que Dios nos ha restaurado a una dignidad que quizás hemos rechazado y pisoteado, pero que Dios me dice, como al estilo del hijo pródigo, ¿no? Que nos reviste, que nos pone una túnica nueva, sandales en los pies, un anillo en el dedo, todos símbolos de la dignidad que nosotros quizás hemos despreciado, hemos pisoteado, y que Dios nos las regresa en Jesucristo. Y que cuando uno, por la gracia de Dios, despierta esta realidad, pues entonces es ahí donde empieza nuestra aventura con Cristo, donde vemos en Él nuestro modelo de vida a la cual somos llamados. Y ese tipo de vida es la vida del reino. Dice: hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Aquí, en cierta manera, Jesús no crea nada nuevo, pues Jesús está cumpliendo todo cuanto desde Abraham, desde Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, se venía diciendo. Pero sí, también dice esta lectura, aunque no es nada nuevo, también sí hay algo nuevo, porque en Jesucristo algo nuevo también está
haciendo irrupción en la historia del ser humano. La forma en que Jesús, siendo la encarnación de Dios mismo, manifiesta claramente lo que los profetas por tanto tiempo han venido diciendo de él, del que tenía que venir. Sé que ustedes tenían desde el principio, estos son los mandamientos antiguos de la ley. Dice, este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Sin embargo, ahora entra la novedad, lo nuevo que Jesucristo introduce en esta historia de la salvación. Es un mandamiento nuevo este que les escribo, nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra. Hasta Juan el Bautista aún permanecía un tipo de velo, un tipo de oscuridad sobre toda la creación, y es Dios que en Jesucristo hace relumbrar su amor, su presencia misma, ¿no? Por eso el tema de la luz, donde Cristo es representado por la luz misma, por el fuego mismo, ¿no? Por ejemplo, en el bautismo, uno de los símbolos que es parte de ese sacramento de iniciación a la vida cristiana es el fuego, es la vela, que es un símbolo de la presencia de Cristo en esa persona, en esa criatura que es introducida a la comunidad por medio del sacramento del bautismo, ¿no? Así que lo nuevo es de que en Jesucristo todas las tinieblas han sido dispersadas, el velo ha sido removido, porque en Cristo se ha manifestado la presencia misma de Dios. Y esto es lo nuevo, esto es a lo que se refiere el autor cuando habla de lo nuevo que se manifiesta en Cristo. Continúa diciendo, quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, nuevamente aquí está la conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas. Vivir en la luz de Cristo es ser transparente, ¿no? Vivir en la luz de Cristo es vivir en hermandad, en solidaridad con el prójimo, con aquellos quien Dios nos pone en sus vidas. Y si aún vivimos en enemistad, en odio, el decir de que una persona cristiana tenga enemigos es una contradicción. Un cristiano no puede tener enemigos. Otros te pueden ver a ti como enemigo, pero un cristiano que tenga enemigos es una contradicción. Puesto que si un cristiano odia a otro ser humano, a otro prójimo, pues entonces el autor de esta carta nos dirá, aún vivimos en tinieblas. Y repito, aquí hay que entender lo que significa amor. Es el amor ágape. Es un amor que no depende de sentimientos. Es un amor que no espera aún así ser correspondido. Es un amor que se da gratuitamente porque el que lo da, así lo ha recibido. El que lo da ha renacido, ha sido capacitado por ese amor infundido por Dios mismo, que nos da la capacidad y el deseo de donarnos, de entregarnos, buscando solamente el bien del otro o de la otra, ¿no? Y este es el tipo de amor al cual somos llamados en Cristo. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Así que amor y luz es un sinónimo, es un símbolo que apunta a lo mismo, ¿no? Vivir en la luz de Cristo, vivir bajo la providencia de Dios, es vivir íntimamente conectado con el prójimo por medio del amor. El amor que solamente busca el bien del otro, de la otra. Pero repito, este tipo de amor no nace en nosotros, nace en Dios. Es algo que se nos da y que hace posible despertar a esa capacidad de dar a otros, compartir con otros lo que nosotros mismos hemos recibido. Pero quien odia a su hermano
está en las tinieblas. Así que un cristiano que odie, un cristiano que tenga enemigos es una contradicción. Camina en las tinieblas y no se sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Así que vivir en enemistad, vivir en conflicto, vivir con odio, tener enemigos es vivir en la oscuridad, en las tinieblas. Es no haber todavía quizás tenido ese encuentro con el Dios vivo el cual nos reconocemos amados, perdonados, reconciliados, restaurados, para después ser enviados y ser esos instrumentos, esas manos que se estrechen a otros en hermandad, en solidaridad, para compartir lo que nosotros mismos hemos recibido, ¿no? Así que esto significa vivir en la luz misma de Cristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la continuación del Evangelio de Lucas. Aquí el contexto es de que José y María llevan al niño al templo en Jerusalén, y esta acción no requiere de que los padres lleven al niño al templo. Eso lo podían hacer en su pueblo, en la sinagoga, pero aquí Lucas, queriendo hacer la conexión de Cristo con Jerusalén, donde Jesús terminará su trayectoria ya como adulto, cuando entra triunfalmente a Jerusalén para ser ahí arrestado, condenado, crucificado, donde muere y también donde resucita. Aquí José y María presentan al niño en cierta manera, pues dándonos unos puntales hacia dónde girará la vida de este niño. Ahora, en esta escena que tenemos en este evangelio, en realidad se están llevando a cabo dos celebraciones. Una es la purificación de María, que según la ley mosaica tenía que llevarse a cabo en el día 40, en la cuarentena, después de cumplir la cuarentena, después de haber parido a la criatura. Y durante la cuarentena, la madre pues no podía tocar nada sagrado, puesto que cualquier cosa que tocara durante la cuarentena pues quedaría impuro ritualmente, ¿no? Y esto tiene que ver con el desecho de sangre durante el parto, porque en la mentalidad judía la vida está en la sangre, y cuando hay contacto con la sangre, pues entonces uno queda impuro. Por eso cuando la madre paría, había mujeres que por 40 días la atendían, no solamente para que descansara la madre después de haber parido, sino también para que guardara la cuarentena, no tocara nada, y lo que tocara pues no quedara impuro. Igualmente a personas que entraban en contacto con ella. Esto los ponía en un estado de impureza ritual, ¿no? Así que María acaba de cumplir la cuarentena y ahora vienen a presentar al niño al templo siguiendo lo que la ley mosaica prescribe. Dice: transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley, que decía: todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Lo que la ley prescribe en realidad era de que por el primogénito tenía que ofrecerse un cordero perfecto y una tórtola. Pero por la información que nos da aquí el evangelista Lucas, sabemos de que María y José eran pobres, porque lo mínimo que podían ofrecer en acción de gracias por este niño y en ofrecer a este niño a Dios, este primogénito, era un par de tórtolas o 2 pichones. Así que por estos detalles sabemos de que María y José era una familia pobre, porque ofrecen lo mínimo que la ley mosaica prescribe. Y ahora se nos introduce a otro personaje importante en la vida de Jesús, que por medio de él se nos dice algo acerca de este niño. Dice: vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Así que Simeón es un tipo de profeta. Son de estas personas, como también la profetisa que mañana será introducida, Ana, personas que quizás ante los ojos del mundo, ante los ojos aún de la gente del templo y de la comunidad judía, eran vistos como bichos raros, ¿no? Que quizás pasaban sus días en el templo orando, ¿no? Y que cuando los veía, pues los veían como quizás gente un poco rara, gente loca, ¿no? Pero que personas íntimamente conectadas con el Espíritu de Dios, ¿no? Y este es el tipo de hombre que aquí viene al encuentro de José y María, Simeón, profeta. Repito, mañana se nos introducirá a otra que es Ana, profetisa. Dice, movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo. Así que el profeta Simeón ve en esta criatura la promesa que Dios le había hecho de que no moriría sin antes el ver al Mesías. Y por el Espíritu de Dios, cuando Simeón va entrando y al mismo tiempo van entrando esta pareja de José y María con el niño en brazos, pues ahí se lleva a cabo el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Simeón, de que no moriría sin antes ver al Mesías. Y ahora Simeón ofrece estas palabras, un tipo de cántico de acción de gracias a Dios. Dice, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Impresionante, ¿eh? Simeón ve en esta criatura indefensa, vulnerable, al Salvador. Él está viendo con los ojos del Espíritu Santo. Él está viendo con unos ojos no humanos. Aquí vemos de que este hombre quizás a los ojos de la gente de Jerusalén, la gente que entra y sale del templo, quizás lo veían como un bicho raro. Pero solamente él sabe lo que está diciendo, ¿no? Y aún ni José ni María comprenden todavía estas palabras que Simeón está diciendo acerca de este niño. Al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Nótese que aquí las palabras que Simeón dice acerca de este niño son de una misión universal. Luz que alumbra a las naciones, para todos los pueblos. No está limitado simplemente al pueblo de Israel, pero para el pueblo de Israel será la gloria de Israel. Y qué gran tristeza, pues también qué gran contradicción de que a este niño que llegará a ser Jesús el Nazareno, el Mesías, el Hijo de Dios, pues de que sea rechazado por su propio pueblo. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Qué palabras más fuertes, que este niño ha sido puesto para ruina de muchos, pero también para resurgimiento, o sea, levantamiento de muchos en Israel, que algunos lo rechazarán y en el rechazarlo, pues ellos mismos en ese rechazar, pues se están encaminando hacia la ruina. Por eso el pecado lleva dentro su propio castigo. No es Dios quien nos castiga. Cuando nosotros rechazamos a Dios, le damos la espalda, cuando preferimos vivir en tinieblas, cuando preferimos vivir en odio, en enemistad, cuando preferimos la avaricia, cuando preferimos todo aquello que está en contra de lo que Dios nos da en Cristo, pues entonces dentro de nuestro propio pecado, dentro de nuestra propia rebeldía, ya va ahí el castigo. El castigo que
nos hunde en las tinieblas, el castigo que nos separa de Dios y del prójimo, el castigo que nos ciega de nuestra verdadera dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios, que nosotros mismos rechazamos cuando optamos por darle la espalda, rechazar o denegar lo que Dios nos da en Cristo. Y será el resurgimiento, o sea, el levantar a otros, aquellos que sí escucharán la voz de Dios en Cristo, aquellos que sí se identificarán con el reino de Dios, aquellos que sí verán en el mensaje de Jesús, en las sanaciones de Jesús, los milagros de Jesús, la presencia de Dios mismo, y que al dejarse atraer, al dejarse iluminar, al dejarse transformar, pues descubrirán el mensaje de salvación. Y termina esta lectura diciendo, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti finalmente le dice a María, una espada te atravesará el alma. ¿Cómo escucharía María esas palabras? Atravesará el alma, ¿no? De ver quizás a su hijo Jesús ser arrestado, ser condenado, ser tratado como un peor de los criminales, crucificado. ¿Y qué madre o qué padre pues puede pasar por esa experiencia de ver a uno de sus hijos o hijas morir? ¿No? Creo que es la peor pesadilla, lo peor que una madre o un padre pueden imaginar, ¿no? De que algo les pase a alguno de sus hijos, de que muera uno de sus hijos, de que tengan que enterrar a uno de sus hijos. La peor pesadilla de un padre o una madre, ¿no? Yo creo que a esto se refiere a estas palabras de Simeón, que una espada te atravesará el alma. Pues será la experiencia de María al ver a su hijo pasar por su pasión, muerte, pero que también, como dolor de parto, ese mismo dolor se transformará en gozo en la resurrección. Resurrección en la cual ella misma también estará presente en el cenáculo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.